Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos otra vez por aquí. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a dos de las personalidades más queridas del mundo del entretenimiento, especialmente en el universo de las telenovelas turcas. Sí, estamos hablando de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Últimamente las redes sociales han estado en llamas, y es que el 9 de mayo fue una fecha que muchos fans tenían marcada en rojo en el calendario. ¿Por qué? Pues porque se desató una verdadera bomba informativa, un rumor, una especulación que ha hecho que todos nos preguntemos, ¿qué traman Can Yaman y Demet? ¿Están trabajando juntos en algo nuevo? ¿Es un reencuentro profesional? ¿Será que los astros se han alineado y veremos esa química explosiva en pantalla otra vez? Antes de que nos sumerjamos de lleno en todo el salseo, en todos los detalles, y en todas las teorías que he estado recopilando, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de las novedades que tenemos preparadas para ustedes, porque siempre estamos al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, las últimas noticias de sus artistas favoritos, y por supuesto, mucho drama, mucho romance y mucha diversión. Así que suscríbanse ya mismo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que conquistó corazones en todo el mundo con su actuación en la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos en Latinoamérica. Su química en pantalla era innegable, su conexión palpable y muchos fans, incluyéndome, soñábamos con que esa magia traspasara la pantalla. Si bien la relación entre ellos siempre ha sido objeto de especulación, lo cierto es que han mantenido una amistad muy cercana a lo largo de los años, incluso después de que cada uno tomara caminos diferentes en sus carreras. Pero volvamos al 9 de mayo, la fecha clave. Ese día empezaron a circular rumores, fotos, mensajes en redes sociales que apuntaban a una posible colaboración entre Can y Demet. Algunas fuentes decían que los habían visto juntos en un restaurante en Roma, otros afirmaban que estaban grabando algo secreto en Estambul, y otros, los más optimistas, incluso hablaban de un posible cameo de Demet en la nueva serie de Can, el turco. La verdad es que la información era confusa, contradictoria, y muchas veces directamente falsa. Pero, ¿de dónde surgió todo este revuelo? Bueno, hay varias teorías que podemos analizar. La primera, y la más obvia, es que se trata de una simple coincidencia. Quizás Can y Demet se encontraron de casualidad, o quizás tienen amigos en común y simplemente se reunieron para cenar. No olvidemos que ambos son figuras públicas y que cualquier encuentro, por más casual que sea, puede generar un alboroto mediático. Sin embargo, esta teoría, aunque plausible, me parece un poco sosa. Conociendo el interés que despiertan estos dos artistas, me cuesta creer que no haya algo más detrás de todo esto. La segunda teoría, y aquí es donde la cosa se pone interesante, es que efectivamente están trabajando juntos en un nuevo proyecto. Puede ser una serie, una película, un comercial, incluso una campaña publicitaria. La verdad es que las posibilidades son infinitas. Ambos tienen carreras muy exitosas y son muy selectivos con los proyectos que eligen, por lo que si decidieran trabajar juntos, sería algo realmente especial y significativo. Además, no olvidemos el impacto que tuvieron como pareja en Erkenci Kuş. Un reencuentro en pantalla sería un auténtico bombazo, un regalo para todos sus fans. Pero, ¿qué tipo de proyecto podrían estar preparando? Algunos creen que podría tratarse de una secuela de Erkenci Kuş. Si bien la serie tuvo un final muy bonito, muchos fans quedaron con ganas de más. Una segunda temporada, o incluso una película que continuara la historia de Can y Sanem, sería un éxito garantizado. Sin embargo, esta opción me parece poco probable. Ambos actores han expresado en varias ocasiones que están enfocados en proyectos diferentes y que no tienen planes de volver a interpretar a sus personajes de Erkenci Kuş. Otra posibilidad es que estén trabajando en una serie completamente nueva, con una historia y personajes diferentes, pero que conserve la esencia y la química que los caracteriza. Esta opción me parece más factible, ya que les permitiría explorar nuevos roles y desafiar sus habilidades actorales, sin tener que cargar con el peso de la nostalgia y las expectativas de los fans de Erkenci Kuş. Además, podrían elegir un género diferente como el drama, el thriller, o incluso la comedia negra, para sorprender al público y mostrar una faceta diferente de su talento. Y la tercera teoría, que es quizás la más descabellada, pero también la más emocionante, es que Can y Demet están preparando un anuncio sorpresa,
algo que nadie se espera. Puede ser un compromiso, una boda, o incluso un bebé. Sé que suena loco, pero en el mundo del espectáculo todo es posible. Además, no olvidemos que la vida personal de estos dos artistas siempre ha estado rodeada de misterio y especulación. Quizás quieren mantener su relación en secreto y sorprendernos a todos con un anuncio inesperado. Por supuesto, esta teoría es pura especulación y no hay ninguna evidencia que la respalde. Pero, ¿acaso no sería increíble? Imagínense la reacción de los fans, el revuelo mediático, la felicidad generalizada. Sería un auténtico cuento de hadas, un final feliz para una historia que comenzó en la pantalla y que quizás continúe en la vida real. Ahora bien, ¿qué podemos esperar realmente? La verdad es que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Can Yaman o de Method Demir, todos son rumores y especulaciones. Lo único que podemos hacer es esperar pacientemente y estar atentos a cualquier noticia o pista que pueda surgir. Pero independientemente de lo que estén tramando Can y Demet, lo que sí es seguro es que su reencuentro, ya sea profesional o personal, genera una gran expectación y un gran entusiasmo entre sus fans. Ambos son artistas talentosos, carismáticos y muy queridos por el público. Su química en pantalla es innegable y su amistad es un ejemplo de profesionalismo y respeto. Por eso cualquier proyecto que decidan emprender juntos será sin duda un éxito. Así que mantengan la calma, no se dejen llevar por los rumores infundados y estén atentos a mis próximos vídeos, porque les prometo que seré el primero en informarles de cualquier novedad sobre Can Yaman y de Method Demir. Y ahora, para concluir, vamos a resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado del revuelo mediático que se generó el 9 de mayo a raíz de los rumores sobre una posible colaboración entre Can Yaman y de Method Demir. Hemos analizado las diferentes teorías que circulan en las redes sociales, desde una simple coincidencia hasta un anuncio sorpresa. Y hemos concluido que hasta que no haya una confirmación oficial, todo son especulaciones. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con mis teorías y especulaciones. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen que están tramando Can Yaman y Demet? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de las novedades que tenemos preparadas para ustedes. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Pero ahora esperen, que aún hay más que analizar. Porque admitámoslo, este tipo de rumores no surgen de la nada. Y el fandom de Can y Demet es uno de los más activos y apasionados que existen. Han estado alimentando la esperanza de un reencuentro por años, analizando cada interacción en redes sociales, cada declaración en entrevistas, cada movimiento que hacen estos dos actores. Son verdaderos detectives del corazón, buscando pistas que confirmen sus sospechas. Y a veces esa búsqueda de pistas puede llevarlos por caminos equivocados. Se magnifican detalles, se interpretan gestos, se crean expectativas que no se cumplen. Pero, ¿quién puede culparlos? El amor por Erkencikus es tan grande, el cariño por Can y Sanem es tan profundo, que la idea de verlos juntos de nuevo es irresistible. Además, hay que tener en cuenta el contexto actual en el que se producen estos rumores. Can Yaman está en un momento álgido de su carrera, con proyectos internacionales que lo están catapultando a la fama mundial. Su serie El Turco está generando mucha expectativa, y su presencia en eventos y festivales es constante. Por su parte, de Method Demir también está cosechando éxitos, protagonizando series y películas que la consolidan como una de las actrices más importantes de Turquía. Ambos están ocupados, ambos están enfocados en sus carreras, pero eso no impide que los fans sigan soñando con un reencuentro. Y quizás, ese sueño no sea tan descabellado como parece. Porque a pesar de sus agendas apretadas, Can y Demet siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Se han apoyado mutuamente en sus proyectos, se han felicitado por sus logros, y han demostrado que su amistad va más allá de la pantalla. Y en el mundo del espectáculo, nunca se sabe lo que puede pasar. Un proyecto interesante, una propuesta irresistible, una simple conversación puede ser suficiente para que dos actores decidan volver a trabajar juntos.
Y si esos actores son Can Yaman y Demet Özdemir, el resultado sería explosivo. Volviendo a las teorías, me gustaría profundizar un poco más en cada una de ellas. La teoría de la simple coincidencia, aunque la descarto como la más probable, no deja de ser una posibilidad. Imaginen la escena: Can está en un restaurante en Roma, disfrutando de una cena tranquila después de un largo día de rodaje. De repente entra Demet, también de vacaciones en la ciudad, y se reconocen. Se saludan, charlan un rato, quizás se toman una foto juntos. Una escena cotidiana que, gracias a las redes sociales, se convierte en un fenómeno viral. Esta teoría es la más realista, la más lógica, pero también la menos emocionante. No hay drama, no hay romance, no hay expectativas. Es simplemente un encuentro casual entre dos amigos. Pero como dije antes, conociendo el interés que despiertan Can y Demet, me cuesta creer que no haya algo más detrás de todo esto. La teoría del nuevo proyecto conjunto es mucho más atractiva. Imaginen la posibilidad de ver a Can y Demet en una serie completamente nueva, con una historia original y personajes complejos. Podrían interpretar a una pareja de detectives que investigan crímenes en Estambul, a dos rivales que compiten por el control de una empresa, o incluso a dos amantes que se reencuentran después de años de separación. Las posibilidades son infinitas y el talento de Can y Demet es suficiente para hacer que cualquier historia sea creíble y emocionante. Además, podrían elegir un género diferente al de Erkenzicus, como el thriller psicológico o la comedia romántica, para sorprender al público y mostrar una faceta diferente de su talento. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que estén trabajando en un comercial o una campaña publicitaria. Can y Demet son dos de los rostros más conocidos de Turquía, y muchas marcas estarían dispuestas a pagar una fortuna por tenerlos como embajadores. Imaginen un anuncio de una marca de ropa, de cosméticos, o incluso de un destino turístico. Sería un éxito garantizado. La teoría del anuncio sorpresa, por descabellada que parezca, es la que más emociones despierta. La idea de que Can y Demet puedan estar enamorados en secreto y que estén planeando anunciar su relación de forma inesperada es irresistible para muchos fans. Imaginen la reacción del público si, de repente, publicaran una foto en sus redes sociales con un anillo de compromiso, o incluso con un bebé en brazos. Sería un bombazo mundial. Por supuesto, esta teoría es pura especulación y no hay ninguna evidencia que la respalde. Pero, ¿acaso no sería increíble? Sería un cuento de hadas moderno, una historia de amor que comenzó en la pantalla y que continúa en la vida real. Sería el sueño de muchos fans hecho realidad. Pero más allá de las teorías y las especulaciones, lo importante es recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas reales, con sus propias vidas y sus propias decisiones. Tienen derecho a mantener su privacidad y a elegir los proyectos que quieren emprender. Como fans debemos respetar sus decisiones y apoyarlos en sus carreras. Y si en algún momento deciden volver a trabajar juntos, será un regalo para todos nosotros. Pero si no lo hacen, no debemos decepcionarnos. Ambos son artistas talentosos y exitosos, y seguirán brillando en sus respectivos caminos. Así que mantengamos la calma, no nos dejemos llevar por los rumores infundados, y sigamos disfrutando del talento de Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, estemos atentos a mis próximos vídeos, porque les prometo que seré el primero en informarles de cualquier novedad sobre esta apasionante historia. Ahora, para cerrar con broche de oro, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre este tema. Como fan de Erkenzicus, admito que me encantaría ver a Can y Demet juntos de nuevo en la pantalla. Su química era innegable, su conexión era palpable, y su trabajo en la serie fue simplemente magistral. Pero también entiendo que ambos están en momentos diferentes de sus carreras, y que tienen derecho a explorar nuevos caminos y a desafiar sus habilidades actorales. Por eso, no me decepcionaría si no volvieran a trabajar juntos. Lo importante es que sigan siendo felices y que sigan brillando en lo que hacen. Y si en algún momento deciden sorprender al mundo con un anuncio inesperado, ya sea un proyecto conjunto, un compromiso, o incluso un bebé, los apoyaré incondicionalmente. Porque al final del día, lo que importa es su felicidad. Así que gracias por acompañarme en este viaje de especulaciones y teorías. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que se hayan entretenido con mis reflexiones. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo porque me encanta leer sus opiniones.
Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguna de las novedades que tenemos preparadas para ustedes, y compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, mantengan la calma y sigan soñando.